Bonjour, hoy trabajaremos el género de las palabras en francés. Desafortunadamente no hay una verdadera regla que nos diga que tal palabra es masculina o femenina en francés, pero existen medios que pueden ayudarnos a saber si tal palabra es masculina o femenina. Son estos diferentes medios o métodos que el día de hoy vamos a presentar. Numéro 1. Les suffixes à fin des mots peuvent nous indiquer si le mot est masculin ou féminin. Mais il y a des exceptions quand même. Entre uno de los métodos que existen en francés para poder saber si la palabra es masculina o femenina es mirar los sufijos, los finales de palabra. La terminación de la palabra nos puede avisar si esta es masculina o femenina, pero esto en un 80%. ¿Por qué? Porque deben saber que hay a menudo excepciones. No siempre la terminación de una palabra puede avisarnos si es masculino o femenino. 2. La meilleure méthode, ça reste d'écouter beaucoup de français. El mejor método para saber si una palabra es masculina o femenina es escuchar mucho francés, trabajar nuestro oído, y de tanto escuchar podremos saber si se dice, por ejemplo, le voiture o la voiture, que es auto en francés. Con este método aprendemos de manera natural el género de las palabras. 3. Une autre méthode, c'est de noter les mots qu'on apprend avec leur déterminant. Le, la, un, une. Otro método que podemos aplicar es anotar las palabras que leemos o que escuchamos con su artículo. Recuerden que estas palabras denominadas en la gramática artículo, le, la, un, une, nos avisan también si la palabra a la cual preceden es masculina o femenina. Por ejemplo, el artículo le y aussi un van con palabras masculinas, mientras que el artículo la y une van con palabras femeninas. Con este método no solamente estaríamos aprendiendo nuevas palabras, sino también el género de estas, es decir, si la palabra es masculina o si es femenina. Bien, el día de hoy vamos a detectar o descubrir si una palabra es masculina o femenina con la ayuda de los finales de palabras, es decir, con los sufijos. Bien, empecemos con aquellos finales de palabras para el masculino. Una palabra que termina en isme es a menudo masculino en francés. Diremos entonces le mécanisme, l'autisme, l'athlétisme. Una palabra que termina en man es a menudo también masculino. Decimos le document, le médicament, l'entraînement. Una palabra que termina en ter est aussi masculin. L'ordinateur, le moteur, le tracteur, le refrigerateur, l'extracteur. Y como les había comentado a un inicio de la clase, existen excepciones para este método. No siempre una palabra terminada en ter es considerada masculina. On dit la couleur, l'erreur, la douleur et aussi la fleur. Palabras que terminan en age son a menudo también masculinas. Le fromage, le voyage, un message, le langage, le nuage. Mais attention, il y a aussi des exceptions. No decimos le page, le plage. On dit la page, la plage, une image. Palabras terminadas en
UE también son consideradas a menudo masculinas. Le cahier, le calendrier, le tablier, le saladier. Una palabra que termina en O, que es así, que se oye la combinación E-A-U, a menudo es masculino en el francés. Decimos les couteaux, le gâteau, le bateau, le chapeau, le cadeau. Mais attention, il y a aussi des exceptions. On dit la peau ou l'eau. Veamos más finales de palabras que nos indican que una palabra es masculina. El sufijo E. Esta combinación de letras T se pronuncia E. Decimos le paquet, le poulet, le sachet, le navet, le fouet. La terminación war también nos avisa que la palabra es masculina. Le miroir, le rasoir, le comptoir. La terminaison on, combinación de letras ON, que se pronuncia on, también indica que una palabra es masculina. Le cochon, le poisson, le citron, le jambon. Mais il y a des exceptions. On dit la boisson et non le boisson. Terminaison al. Le cheval, l'animal, le journal, le festival. La terminaison un, combinación de letras IN, produce sonido nasal un. Le vin, le lapin, le matin. Et aussi cette terminaison nos avisa que la palabra puede ser masculina. L'avocat, le plat, le chocolat. Este final de palabra también corresponde al masculino. Decimos les haricots, l'abricot, l'escargot. Il y a aussi cette terminaison, le kiwi, le midi. Bien, ahora veamos qué terminaciones nos pueden ayudar a detectar o identificar que una palabra es femenina en el francés. Tenemos esta terminación ur, la culture, la voiture, la chaussure, la lecture. Una palabra terminada en tion o zion también es considerada femenina. L'information, l'invitation, la rédaction, la solution, la télévision, l'explosion. Este final de palabra también nos avisa que es femenina la palabra. Decimos la casquette, l'assiette, la raquette, la tablette, la fourchette, la cigarette. La terminación el a menudo aparece en palabras femeninas. La poubelle, la vaisselle, la cannelle. Mais attention, il y a des exceptions. On ne dit pas la vermicelle, on dit plutôt le vermicelle. Este final de palabra en general corresponde también al femenino. La différence, la connaissance. Mais il y a des exceptions. On dit le silence. Recuerden que este método de las terminaciones en las palabras funciona solo con algunas. No funciona con el 100% de las palabras. Puede haber más de estas excepciones, no es solamente la palabra silence. Et voilà une autre terminaison. La terminaison hier. On dit la cafetière, la bière, la poivrière, la gazinière, mais il y a encore des exceptions. On dit le cimetière et non la cimetière. La terminaison et correspond aussi d'une manière générale au nom féminin. On dit l'idée, la journée, la purée. Mais il y a des exceptions.
Contamos también con algunas excepciones, entre ellas la palabra musée. No decimos la musée, sino le musée. Además de esta excepción, podrían haber otras más. La terminaison T correspond aussi d'une manière générale au nom féminin. On dit la société, la liberté, la fraternité, l'égalité, la beauté. El final de palabra haute también nos indica que la palabra puede ser femenina. On dit la carotte, la biscotte. Ces terminaisons euse correspondent aussi d'une manière générale au féminin. On dit la graffeuse, la bandeuse, la friteuse électrique. Este final de palabra también corresponde de manera general al femenino. War. On dit la poire, la victoire, l'histoire. Et voilà aussi la terminaison ad. On dit la salade, la promenade. Ces terminaisons correspondent aussi au féminin, mais d'une manière générale. La pastèque, la bibliothèque. Et voilà aussi ces fins de mots S. La paresse, la terminaison I. La vanille, la famille, la fille. Mais attention, il y a des exceptions. On dit les gorilles. Además de esta excepción puede haber otras más. Y aquí tenemos otros finales de palabra que también corresponden al femenino. On dit la loi, la foi également, la voix et la joie. Este método de los finales de palabra, los sufijos, es fácil de aplicar, es muy práctico, como lo pueden ver. Sin embargo, pienso que el mejor método para poder averiguar si una palabra es masculina o femenina es escuchando mucho francés. De tanto escuchar la palabra o las palabras, sabremos si estas son masculinas o femeninas. Al escuchar las diferentes palabras, presten atención al artículo que antecede a la palabra, le, ou un, ou la, ou une. Recuerden que esas palabras nos permiten en el francés determinar el género de una palabra. Es escuchando o leyendo que se aprenden nuevas palabras. Es escuchando y leyendo también que aprendemos el género de las palabras. Entonces, acostúmbrense desde ahora a anotar toda palabra que aprendan con su género. Anoten delante de la nueva palabra el artículo. Le ou un para el masculino, la ou une para el femenino. De esta manera estarán aprendiendo no solamente un nuevo vocabulario, sino también el género de las palabras. Pueden también aplicar este método de las terminaciones, de los sufijos en final de palabra. A vous de choisir. Son ustedes los que deciden cuál de los métodos aplicar. Et voilà, c'est fini l'explication. Je vous dis au revoir et à très bientôt.